representante de Montevideo en funciones, en estudios. Soviet Video, párense, pónganse de pie, Buenas. Con ustedes, ¿Cómo va? entrajado Federico Graña. La gente que vino por el músico ya se puede ir desconectando. La confusión es real. ¿Te pasa mucho que te dicen Federico Graña y ve gente como decepcionada con medio pinta rockera? No me pasa mucho y además conozco a Fede, así que Está muy todo bien. bien. Son amigos y hacen el meme de Spider-Man, tipo cuando se ven. Mira, la primera vez que nos conocimos fue hace como 15 o 20 años en una marcha de la diversidad y estuvimos dando pila. Después nos hemos juntado varias veces y ya descubrimos que somos 4. ¿En 4 serio? Fede Graña en Montevideo. Hay 4 Fede. Ah, la casta. La verdadera pandemia. Sí, total. Sabes que yo no sé si es por vos o por él, pero cuando tengo migraña digo tengo fe de migraña. Lo pueden usar si les digo gracias. Bueno, Te lo prestamos, Fede, también a vos. Muy bien. la Montevideo. ¿Le seguimos diciendo la Montevideo? Sí, claro, le estamos Perfecto. diciendo la Montevideo. ¿Qué esperamos en 5 años que haya avanzado Montevideo? Si vuelve a haber un gobierno frente amplista, que es bastante probable si seguimos la empiria hasta ahora, ¿cómo te imaginas? Un sueño para Montevideo en 5 años. Mira, el primer sueño para Montevideo en 5 años es que vuelva a ser un gobierno departamental que no sea discriminado. ¿En qué sentido? ¿Y en qué sentido? ¿De las otras intendencias? Sí, claro, y lo repaso muy rápido. Apenas asumimos, existía un fondo de incentivo metropolitano que no solo para Montevideo, era para Montevideo, Canelones y San José, tiene mucho sentido, son los lugares donde hay más movilidad. Y ese fondo para Montevideo significaba en un quinquenio unos 250 millones de dólares. Desapareció. Y si ¿Quién desapareció? ¿Lo sacaron del presupuesto? El gobierno nacional, el gobierno otorgó. nacional no lo otorgó más. Apenas asumió y muchas obras que estaban planificadas, por ejemplo el ensanche de Luis Alberto Herrera, que se hizo una parte y parece que quedó hasta la mitad, no es que estuviera planificado hasta la mitad, era parte del financiamiento que había, o Luis Valleverres, que nosotros igual con presupuesto de la Intendencia de Montevideo asumimos ese compromiso que teníamos con la ciudadanía y lo hicimos. Eso nos pasó apenas asumimos. Apenas asumimos, ya no teníamos eso por una definición del gobierno nacional. Y si uno verifica, va siguiendo algunas acciones del gobierno nacional, como la modificación del artículo 214, que es el que distribuye dinero en todos los gobiernos departamentales. Bueno, este año a nosotros nos entran unos 250 millones de pesos menos, eso estamos hablando ahí 6 millones de dólares. Sí, esta medida muy irracional que tomó el gobierno nacional de separar el pago de las patentes del pago de las multas, eso significó este año otros 200 millones de pesos más. La solicitud de ANCAP para no pagar la tasa por los combustibles, otros 500 millones de pesos. Pues solo este año hay unos 1.500 millones de pesos. Y si a esto le sumo que por lo menos, voy a nombrar uno solo, desde el 2022 a hoy, el Ministerio del Interior no paga la tasa de saneamiento de todas sus dependencias, son 126 millones de pesos, yo me pregunto cuál es la acción de un gobierno nacional con un gobierno departamental. Te hago una pregunta, porque recuerdo que acá también Cristian Di Candia había dicho algo similar, o sea, que hay como una especie de rivalidad que se ve traducida en estas cosas entre el gobierno nacional cuando no es el mismo signo que la intendencia, y él lo atribuía a que muchas veces, o por lo menos había pasado en las últimas 2 intendencias, quien estaba al frente de la intendencia, Carolina Cose o Daniel Martínez, tenía aspiraciones presidenciales, entonces eso también hacía que se incrementara como esa mala fe, digamos, y que la solución que él encontraba era que, bueno, que quien se tirara a intendente definitivamente no tuviera aspiraciones presidenciales. ¿Te parece que puede haber algo de mérito en esta teoría? Yo creo que, a ver, puede ser compartible el razonamiento de Cristian. Me parece que, bueno, puedes coartar al desarrollo de cuadros políticos en ningún ámbito. Si vos me preguntás desde otro lugar esa misma pregunta, yo creo que hoy Montevideo precisa una candidatura que esté 10 años en Montevideo, pero por proyecto político, no por esta cuestión o tratar de acomodar, por decirlo de una manera, los estados de ánimo de signos distintos en gobierno nacional y departamental. Y te lo puedo decir, nosotros como gobierno departamental, cuando asumimos también hubo un recorte del fondo incentivo de la gestión municipal. Y ese recorte fue en algunos municipios en torno al 30%. Y casualidad, los municipios que más perjudicó fueron el municipio A, el municipio G, el municipio D y el municipio F.
Claro, esto se planteó en el presupuesto nacional. Hubo una sorpresa, el municipio F tiene otro signo, es decir, así, que el que cuando se hizo el dibujo presupuestal se generó. ¿Qué hicimos nosotros cuando hicimos el presupuesto? Primero aumentamos un 50%, lo que el gobierno departamental destinaba a los municipios, o sea, dándole más dinero a los municipios, y a su vez hicimos un acuerdo, porque esto era en todo el presupuesto, en que los municipios que no habían perdido tanto presupuesto de las partidas de OPP, iban a compartir parte de ese aumento con los municipios que sí lo habían perdido y donde teníamos la concentración de mayores carencias de la sociedad. Y ahí está el F. Y el F es un signo distinto. Yo pienso en los montevideanos y montevideanas, esta administración pensó en los montevideanos y montevideanas y no hace esos cálculos menores. Fede, esto que mencionabas del recorte presupuestal, o por lo menos de la asignación de recursos, ¿qué vínculo tiene con después el titular que nos encontramos en varios portales de la Intendencia de Montevideo aumentó mucho su déficit, y con un relato o con algo que está planteando tal vez genuinamente algunos actores del gobierno que dicen que Carolina Cose gastó de más, digamos, justamente para hacer campaña política? ¿Cómo se vincula eso? Y se vincula muchísimo, y creo que es parte del relato construido, y hay una intencionalidad política. Porque ¿cuál es el camino que tiene una administración cuando sus recursos que ya tenía empiezan a ser mermados? Y yo creo que hay varios que están mal de los que determiné, pero son definiciones políticas. Es increíble que no me pagues la tasa de saneamiento. Y en ese solo estamos hablando de casi 4 millones de dólares. O sea, es increíble. Y que después salgas a decirme que mis números no me dan. Creo que parte del objetivo de este gobierno nacional fue eso. Y porque sabe que estaba frente a un gobierno de izquierda. ¿Cuál es la opción que tiene un gobierno cuando no le entran ingresos? O subir ingresos, o subir impuestos, o bajar servicios. Y bueno, nosotros lo que fuimos haciendo fue no solo no bajar servicios, sino destinar mucha parte de nuestro presupuesto a una cantidad de cosas que el gobierno nacional dejó de hacer. Acompañamos a las ollas, atendimos a los barrios donde no hubo obra, atendimos a los barrios donde no había ni siquiera planificación de un trabajo en algunos asentamientos, y eso con vecinas y vecinos. Dimos medicamentos en las policlínicas, mientras en las policlínicas de ACE no había. Entonces, sí, nosotros somos un gobierno de izquierda y no vamos a perder esa identidad. Entonces, por más que no, y esto es muy de Vázquez, Tabaré, cuando en Yago era chico, aquello de que decía de que si hay un pozo y darle una taza de leche, prefiero la taza de leche, o por decirlo de una manera mejor, no tan gráfica, no será de nuestra competencia, pero sí es de nuestra incumbencia que haya montevideanos y montevideanas que estén pasando mal. Bueno, la contracara que tiene esto también por parte de actores del gobierno nacional es decir que la gestión de Cose fue un gobierno paralelo. ¿Ustedes cómo leen eso? O sea, como que era un gobierno paralelo que hacía cosas que el gobierno no quería para que Carolina pueda hacer campaña. Mira, yo creo que es leer simplemente la primera página del programa departamental del Frente Amplio. Tuvo una lectura muy correcta de la realidad. Dijo que en aquel momento, con un nuevo gobierno de coalición que empezaba, iba a verse claramente dos modelos de país. Y lo que hay son dos modelos de país. No es que estoy contraponiendo por contraponer, es que algunos creemos unas cosas y otros creen otras. Entonces, quedó tan claro que, por decir una manera, unos críticos más grandes que tiene esta gestión ahora últimamente, es como muy loco que critique tan tarde, cuando cuando uno mira una gestión, capaz que uno se tiene que poner a pensar qué estuvo pensando en estos años, y es aumentar la cantidad de gente que hay en situación de calle. Estamos hablando de Martín Lema, por ejemplo, que seguramente sea el candidato del oficialismo para Montevideo, ¿no? Sí, bueno, en las últimas horas, por ejemplo, con algo como muy... Cuando digo ridículo, lo voy a decir de este lugar. Son dispositivos, esta denuncia que aparece sobre residuos en Punta Carretas, ¿no? En realidad son dispositivos que tenemos para limpiar rápida la ciudad, que están horas ahí, o como muchos días, y después vuelven por decir una manera, al sitio final de disposición de residuos. Sitio que está controlado, que está verificado, que tiene todas las normas. Y vos tenés esto que está desde el 2021, o casualidad sale ahora, o casualidad esa filmación que hay, se ve que en 3 años no la vio. Y además de que, casualidad sale ahora, tenemos enseguida una inspección del Ministerio de Ambiente, que está muy bien que inspeccione,
nos parece bárbaro. Me pregunto por qué no inspecciona o por qué no controla algo muchísimo más importante, que son toda la cantidad de disposición de residuos que hay en muchos departamentos, todavía a cielo abierto y sin ningún control. Cuando dentro de los objetivos al 2030 es eliminarlos. Te tomo eso que mencionaste al pasar de efectivamente existen dos modelos de país y por lo tanto tiene sentido que el gobierno departamental haya optado por intentar ir en la profundización mediante la gestión política de uno de estos modelos de país. Más a nivel nacional y aprovechando que estamos en una campaña nacional, ¿vos cómo ves que se expresen esos dos modelos de país? O sea, para quien capaz que no consume tanta política, ¿qué diferencia básicamente hubo entre un gobierno del Frente Amplio y uno de la calle Pou? ¿En qué se expresan esos dos modelos de país? Yo creo que en muchos ejes. En el económico se expresa en la distribución de la riqueza que hubo en unos gobiernos y en esto, ¿no? Digo, los números son claros, solo el 5% de la población mejoró su situación en el 2019 frente a una tendencia que es totalmente contraria cuando agarramos un gobierno con un 40% y llegamos al 8%. Ese ya tendría que estar fuera de discusión, que lo que tiene que ver con la distribución del ingreso hay una diferencia brutal. Después, con el avance y la inversión. Y cuando digo el avance y la inversión, no invertir por invertir. Lo que fue todas las líneas de telecomunicaciones, lo que impactó a esa empresa a nivel nacional y cómo la posicionó en el mundo y cómo posicionó al Uruguay en el mundo. Ahí el gobierno igual ahí reivindica con Antel que sigue teniendo superávit, que sigue que con la portabilidad numérica, por ejemplo, permitió bajar el costo del gigabyte. O sea, también el gobierno ahí tiene cosas de las cuales se defiende de la gestión de Antel, ¿no? Sí, pero hay algo que no hizo el gobierno, que es seguir invirtiendo para dar un salto más. Entonces, en este escenario que tenemos ahora, que en estos 5 años aparece la inteligencia artificial con una potencia que no sabemos qué va a pasar dentro de 5. ¿Antel no tenía un rol? ¿Antel no tenía un rol de generar espacios en donde esto se discutiera, se profundizara y generar nuestras primeras, por decirlo de una manera, industrias que estén trabajando desde ese lugar? Claro que lo tenía. Lo que pasa es que no piensan en eso. O luego de una inversión enorme... En el Parlamento tampoco nadie lo presentó. Pero no es una cuestión, ahí es una cuestión de la gestión. Bueno, pero tenés, yo que sé, una Silvia Nane que está muy metida en el tema de tecnología, que de hecho hemos hablado acá con ella, tiene ideas muy interesantes, también digo, podrían haber propuesto cosas. Pero más allá de las propuestas, que es de recibo, lo que decís, sin duda, pero creo que una de las cosas que hay que señalar es que cuando vos estás gestionando una empresa pública es qué concepción tenés. Yo creo que la concepción que tienen no es de la del desarrollo del país. No es que las empresas públicas sean motor del desarrollo, que inviertan, que generen... Una empresa sana, una empresa sana que no dé los números bien, ¿no? Entonces, y tiene que ver... mira, voy a citar a Damiani. Un gran momento del streaming uruguayo. Un gran momento. Aquello de ricos y riquillos. Hay una diferencia enorme entre la burguesía paulista, que como en el tamaño de país que tiene, tiene pretensiones de dirigir el mundo, y una burguesía uruguaya que lo que tiene pretensiones de, en realidad, estar bien ella y sus descendientes. No tanto de pensar en cómo incide en el mundo. Vos decís que los ricos de Uruguay son riquillos, esto que decía Damiani, pero no es solo de lo de riquillos, sino tiene que ver esta cosa de... Y no son muy desafiantes en algunas cosas, ¿no? Bueno, te tenemos que preguntar porque, preguntan mucho en el chat y es como una pregunta de recibo que siento que igual se pregunta, la respuesta nunca es satisfactoria y siempre seguiremos hablando de esto, tema basura. Montevideo es una ciudad que la caminás y te da la sensación de que es sucia en varios barrios, y parece decir, yo no sé cómo solucionarlo, pero no puede ser tan difícil, pero aparentemente lo es porque es nuestro problema de toda la vida. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que hay que mirar en larga duración. No fue el problema de toda nuestra vida. No, está peor. No, si vos mirás imágenes, yo creo que hay que de verdad ir a ver imágenes, ¿no? Vos pensás en el centro de Montevideo, yo como soy ya bastante viejo, yo viví la última Intendencia Colorada. Éramos tan jóvenes. Claro, voy a ponerme, yo viví la última Intendencia Colorada. Respétenme, yo viví la última. Claro. Mi palabra vale. Y caminar, yo iba a la escuela y caminar por Colonia y ver basurales en Colonia, cuando digo basurales son basurales en Colonia y Cuarein, eso era la última Intendencia Colorada, ¿no? O sea, y creo que tiene que ver con varias cosas que tenemos que analizar mejor. Sin duda,
nosotros tenemos que revisar y seguir revisando las acciones que tenemos para cambiar el eje del sistema de recolección. Eso sin duda, creo que el servicio de motocarros mejoró mucho, pero tenemos un problema que es central, que es la relación de los montevideanos con Montevideo, ¿no? Entonces, yo lo digo hasta particular, ¿no? Yo capaz que era como más montevideano. Digo, desde que estoy en la intendencia departamental, llego a mi casa y tengo 3 millones de papeles, ¿no? Y de cosas que antes quizás iba caminando y las tiraba. Y esa práctica de ser responsable con nuestros residuos, sin duda que es algo que nosotros tenemos que mejorar, y creo que es un cambio cultural que hay que dar. Que hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Creo que nosotros presentamos un proyecto que tampoco tuvimos el apoyo para hacerlo, y eso tiene que ver con la concepción de la ciudad. ¿Cuál proyecto, Fede? Y cuando se presentó el préstamo del BID, nosotros teníamos un componente era que en gran parte de ese presupuesto no fuera solo para saneamiento. Porque la concepción de sanidad y de saneamiento en una ciudad ya no es solo una concepción de los caños que van por abajo, es una concepción ambiental. Entonces, por lo tanto, la recolección de residuos con cada vez más producción de residuos, porque no es lo mismo en 1930 el nivel de consumo que había y casi 2030 el nivel de consumo que hay. Hay obviamente mucha más producción de residuos, solo poner la invención del marketing y el packaging, ¿no? También esto de la edad, yo iba al almacén y me llevaba los paquetes de galletitas en una bolsita y compraba galletitas en bolsita. O sea, ahora compras mandarinas en Espuma Plus con un film por arriba. A eso voy, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas que sucedieron que aumentan la cantidad de residuos que tenemos. Compren mandarina al bolsa igual, no compren con Espuma Plus. Nosotros presentamos un proyecto que daba más nivel de inversión para cambiar de forma más rápida el sistema de residuos. Más camiones, cambiar algunas plantas, y eso es lo que necesitamos hacer, claramente, y creo que en un nuevo gobierno del Frente Amplio, con un gobierno nacional del Frente Amplio, va a haber la mayoría necesaria para presentar esta nueva concepción, que es nueva, que es la que el ambiente se aleje, y ahí el saneamiento no es solo caños por abajo de la tierra. Tiene que ver con otra cantidad de acciones que tenés que hacer. Por ejemplo, lo que hizo esta administración, que es limpiar casi todos los cursos de agua de Montevideo. Ustedes vayan a algunos barrios de Montevideo donde en realidad los niveles de pobreza son más altos y los cursos de agua en realidad estaban llenos de basura, y hemos sacado toneladas y toneladas y toneladas de basura. Sí, no se ve en algunos lados. Ahí empezamos a invertir donde teníamos que invertir, porque después lo que nos pasó el 17 de enero, con esa inundación que nos llegó por esa tormenta atípica, en realidad es porque los cursos de agua se estaban tapados, y esos cursos de agua que estaban al norte de Montevideo, y sí, llegaron a Malvin. Y después de eso se limpiaron. No. Sí, claro. Ahí empezó toda una discusión que nos damos cuenta de eso también. Claro, porque me acuerdo cuando pasó eso que decían, no, porque no puede ser que la intendencia, y me acuerdo que yo pregunté al aire como, bueno, pero ¿qué tendría que hacer? Y nadie sabía. Ahora ahora tengo la respuesta. Uno de los ejes centrales es los cursos de agua. Está muy bien. Con el tema de edificios abandonados, por ejemplo, que no se vas por Ciudad Vieja y ves como brutas. Estás hablando con un habitante de 40 años en la Ciudad Vieja y una obsesión brutal. ¿Y qué pasa con eso? ¿No se pueden crear mecanismos para recuperar esas cosas? Yo creo que hay que modificar la normativa a nivel nacional. Acá hay un factor que tiene que ser central, y creo que todos los uruguayos nos tenemos que poner de acuerdo. Si hay propiedades que están hace más de 10 años abandonadas y que tienen deudas que no sé, no quintuplican, son de 40 veces más el valor del inmueble, y bueno, no puede ser que la expropiación dure 5 años. ¿Y qué es lo bueno, hay que modificar la normativa. ¿Qué normativa nacional, es una normativa nacional que habla sobre qué pasa con la propiedad privada, en este caso los bienes inmuebles, que es deudora del Estado, que es deudora por pero es tan complicado porque yo creo que, o sea, en el sentido que hay que reformar la Constitución, ¿qué es lo que hay que hacer que no se hizo? Es una modificación de normativa, de ley, que en realidad lo que modifica es parte del proceso judicial. ¿Y no se hizo antes porque alguien está en contra? ¿O yo creo que en realidad tenés... Y bueno, a veces hay una exageración con la santísima propiedad privada. Pero esto ya no hay un dueño que la reclame. Sí, claro que hay. Porque también tenés acciones de especulación. Porque si yo estoy esperando que en algún momento pueda venderlo, y en realidad, no te tengo que decir que la contribución en ciertas zonas de Montevideo es mucho más baja que en otra, la Ciudad Vieja es una de ellas, es mucho más baja que otras zonas calificadas de la ciudad. En ese escenario, yo puedo estar esperando años
no pagar la construcción hasta que aparezca un comprador. Claro. Y todavía me sigue siendo negocio. Claro. Entonces lo que hay que hacer es, esta gente está especulando. Si está especulando, hay tres formas. Uno, compraste un bien porque quisiste comprar un bien y lo tenés deshabitado. Y bueno, capaz que vas a tener que pagar más contribución después de los 5 años que está deshabitado, después de los 10 años que está deshabitado, porque lo que estás haciendo ahí es especular. Sí. Bueno, ojalá que salga eso, porque está en el programa del Frente Amplio. Está cayendo está en el programa del Frente Amplio el tema de las expropiaciones de deudores y la Intendencia querría tener como una cartera también de propiedades para poder alquilar y tener alquileres baratos y todo eso. La tiene. Pero no hay como gran oferta de... No. A ver, el último gobierno nacional del Frente Amplio dejó un convenio que... Más precisamente, el terreno está ubicado casi frente al Ministerio de Trabajo. Ese terreno era para hacer, en convenio con la Intendencia de Montevideo, un edificio para hacer el primer piloto de viviendas de alquiler. De vivienda de alquiler, y preguntarle al Gobierno Nacional que no dio los fondos. Fede, mes de septiembre, te vamos a sacar un poco de tu rol particular de intendente, aunque... conviven ambas cosas. Mes de septiembre, mes de la diversidad. Y vos sos una figura que en tu militancia más social, más allá de lo partidario, siempre has estado muy vinculado con el movimiento. ¿Cómo se vive esta marcha de la diversidad? ¿Qué consigna particular hay? ¿Cómo la ves? A mí, desde que estoy en la administración pública, obviamente que vengo del movimiento de la diversidad, participé de una de sus organizaciones más grandes, como Ovejas Negras, durante mucho tiempo. Y me genera una relación distinta. A mí no me gusta hablar del movimiento no estando en el movimiento. Claro. ¿Por qué? Porque respeto mucho a los compañeros y compañeras que están en el movimiento, y porque mi época ya fue. Cuando digo ya fue, es en el sentido es, hoy puedo aportar desde otro lugar a la situación de la comunidad de la diversidad sexual o a la población en general. Y creo que es por ahí donde encarar. Creo que ha pasado en estos últimos años que hemos tenido una cantidad de acciones del gobierno nacional de desaparición de algunas políticas públicas que habían empezado recién en el último gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, porque si yo planteo en el segundo gobierno del Frente es cuando se vota una cantidad de normativa, en realidad empiezan en el primero, pero con matrimonio igualitario es cuando se logra esto de por decirlo de una manera, de poner en el mismo lugar de condición las distintas formas de amar. Entonces, por lo tanto, ya estamos discutiendo en el mismo lugar. Y empezamos a generar una cantidad de acciones que fue, bueno, el primer censo trans, después la ley integral para las personas trans y las acciones afirmativas. Después, en paralelo a esto, un estudio financiado por el BID, hecho por el Instituto Nacional de Estadística, con una muestra de más de 5.000 adolescentes, en que estudiamos la discriminación en los centros educativos y el impacto en su desempeño. Y la discriminación, y no solo la discriminación, sino también el abuso, ¿no? Todas las situaciones que complejizan la trayectoria educativa de nuestros adolescentes. Y nos dieron números preocupantes. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, más del 40% decía que había tenido un acto de discriminación. Y de distintos sentidos, ¿no? Y ahí juega la clase, el género, la raza y la etnia, obviamente que la orientación sexual, las situaciones de discapacidad, después situaciones de abuso, ¿no? Que se daban o dentro, pero mayoritariamente fuera del centro educativo. Y en paralelo a eso generamos un dispositivo que se llamó Centro Promotores de Derechos, que trabajó cuando dejé el informe, que no dejé, porque en la transición yo no tuve transición, ¿no? Nombraron la persona después de asumir el 1 de marzo, como una semana después. Eso estamos hablando del MIDES, el gobierno nacional, porque, claro, porque algún distraído dice, estamos hablando del gobierno departamental, ahora estamos hablando del gobierno nacional. De gobierno nacional. Porque vos eras director del MIDES. Yo era uno de los directores del MIDES. ¿Y quién fue tu sucesor? ¿Cómo se llama? A los meses se fue a la intendencia de 33. No es, Rodríguez de apellido, no me acuerdo si es Laura, Lucía. Una transición maravillosa, por lo que veo, ¿no? Sí, no hubo tal. No, a ver, a la noche me llamaban, la noche anterior ya había como 3 nombres distintos, o sea, fue todo. Y esa transición que no existió, en realidad, ¿qué determinó? Que esos 30 y pico de centros educativos que teníamos acompañamiento, que trabajamos con el tema, que trabajamos temas de convivencia, que por ejemplo con la gente de Casa One laburábamos murales en cada uno de estos lugares sobre los temas que querían. Había un dispositivo de acompañar a las gurises en el centro educativo y que el centro educativo se dedicara a lo que se tenía que dedicar, al lugar. Y nosotros a trabajar estos problemas. Y desapareció. Entonces, cuando dicen que importa la adolescencia, que importa la infancia, en realidad no importa, porque si te importara, estos temas tendrían que estar
en la agenda, porque el objetivo tiene que ser atacar todos los obstáculos que hoy impiden que las trayectorias educativas de los gurises y las gurisas se culminen. Todos. Entonces, si vos, además de generar un sistema de beca fuerte, además de acompañar estas situaciones vinculadas a discriminación, y además de hacer las reformas necesarias de transformación educativa que se necesiten en contenido, si no haces todo eso, no vas a tener un impacto. Entonces, ¿qué quedó de las agendas de diversidad? El discurso de lo políticamente correcto, lo de realmente políticamente correcto, ¿no? Esta cosa, bueno, no hablemos del tema, y que eso es lo políticamente correcto. Claro. Desde la Intendencia de Montevideo, ¿cuáles son las principales acciones que se ejecutan en pos de el desarrollo y el reconocimiento de derecho de la diversidad? Yo creo que si la mirás de una perspectiva departamental, el primer centro que tiene que haber, como es la ciudad, la ciudad es el escenario de nuestra convivencia. Entonces, el aporte más grande que tiene que hacer es hacia el cambio cultural, ¿no? Hacia la visibilidad de las personas LGBT en la ciudad y el respeto a esas personas. Ese es el centro, ¿no? Porque no es nuestra responsabilidad las políticas de salud social, si bien las hacemos. E incluso, como las hacemos en muchas policlínicas, bueno, ¿qué se hizo? Bueno, se capacitó a todas las policlínicas para que reciban a la persona de diversidad de la misma manera que tienen que recibir a cualquiera, para estar capacitadas para orientar por servicios que no tenga, en este caso, la Intendencia en las policlínicas. Ese sería, por ejemplo, uno de los ejes. ¿Qué estamos haciendo ahora? En breve se va a inaugurar un centro de referencia LGBT que va a estar en la zona de Sur y Palermo, donde venimos trabajando mucho con otras acciones. Invito cada 15 días al paseo de Barrio Sur y Palermo, que está bárbaro y que es una construcción que tenemos con vecinos. Y bueno, y con esos vecinos, con la casa del vecino de Barrio Sur, con la Casa Cultural, la Asociación Cultural de C1080, con una cantidad de gente, estamos laburando como esto aparece en el barrio y que en realidad sea un centro de referencia para otros temas. Cuando digo para otros temas, para discutir todas estas acciones. ¿Qué otro rol tiene un gobierno departamental? Y bueno, recuperar la memoria de la ciudad. Entonces, en esta recuperación de la memoria de la ciudad, en el marco de los 300 años de Montevideo, venimos trabajando con todos los movimientos sociales y hay dos cosas que se van a fin de año van a surgir, como la inauguración del Archivo de Sociedades en Movimiento, que es un proyecto que teníamos en el MIES con la Universidad de la República, después lo continuó solo en la Universidad de la República, volvemos a ser socios porque hay personas que nos hemos encontrado en este escenario de construcción y en realidad lo que estamos teniendo es recuperar la memoria de todos los movimientos sociales y es increíble la documentación del movimiento afro que hemos recuperado y digitalizado, del movimiento feminista, del movimiento de la diversidad y también que haya marcas en la ciudad de toda esa historia, que la gente pueda transitar. Hay proyectos de la Secretaría Étnico-Racial como Latido Afro, bueno, ese Latido Afro se va a expandir a toda la ciudad, estaba centrado en Sur y Palermo, y estamos trabajando también con el movimiento obrero, con el movimiento feminista, con el movimiento de la diversidad, en mostrar cuál fue el aporte y cuáles fueron los hitos de estos movimientos a la construcción de la ciudad. Estos son ejes claros que tenés una línea de memoria, una línea de convivencia y una línea de visibilidad. ¿Y qué te reís? No, porque estaba haciéndole seña de que si golpea la mesa, los landeques se enteran. Y este año, ¿cuál va a ser la proclama o la consigna de la Marcha de la Diversidad? Que falta poco. Ni idea, hay que apuntar al movimiento. Estás muy del otro lado. Estás muy del otro lado. No es que esté del otro lado, yo creo que hay que respetar las referencias. Está bien. Y por ejemplo, ayer participé de una charla de FESUR que estuvo muy buena, que hablaba sobre la polarización o no polarización. Si era buena, qué era buena, cómo estaba. Iván Schuliker. Sí, cómo estaba el sistema político de la polarización. Y como que el resumen, entrevistaron a 30 dirigentes políticos de primera línea y el resumen era que acá nos conocemos todos, no está tan paralizados. Somos todos primos. Hasta que habló Tamara como representante de una sindicalista, una mujer sindicalista, y la pregunta que se hizo fue, ¿y cuánta gente de la que habló, de esos dirigentes de primera línea, provienen de movimientos sociales? Y en realidad, lo que yo me pregunto, y por eso te digo que hay que respetar, es, yo creo que hasta esa diferencia que había de que acá nos conocemos todos, que hay grandes acuerdos, estamos de acuerdo en esto, capaz que cuando el cuadro político viene desde otros movimientos o de movimientos sociales y no de la estructura partidaria,
capaz que la diferencia es más grande. Claro. Sí, o sea, como que el sistema político, lo que se llama sistema político, se conocen todos entre sí, pues Sí. Castita. Sí, bueno, Castita yo Rodríguez. lo entrevisté ayer a él y le comentaba eso, le dije, pero esto viene de los dirigentes de primera línea, que los que yo siempre digo son todos de centro, piensan todos prácticamente Toman lo mismo. todo wiki entre ellos, Son claro. amigos, toman Yo wiki dije que era juntos. Corea del Medio en un momento. Pero justamente no es lo que reflejan tal vez en los militantes. En los militantes sí hay una cosa de identificación mucho más alejada y polarizada que sí, que vos te acercás a la primera línea y desaparece. Pero no polarizada desde el lugar irracional, porque creo que ese es... A veces sí. No, yo creo que puede ser, que algunas veces sí, no lo pongo en duda. Hablo no estoy hablando de la polarización tóxica, ¿no? Sí. No de Twitter. No, bueno, yo no sé, de pero Twitter, existe. del argumento, de todo eso, no. Digo No, que pero sin duda. Twitter o una cena familiar, digo, la gente Sí, se sin pone duda hay loca. una polarización tóxica en algunas cosas que ese sí tiene un componente racional. Lo que pasa es que lo que sí creo que mantienen es la posibilidad de que, o en realidad, el sentimiento, la razón, y generan herramientas para poder cambiar el mundo. Y ese es el asunto de la polarización que yo estoy de acuerdo. ¿No? Cuando yo estoy de acuerdo es, hay proyectos que quieren hacia un lugar u otro cambiar el mundo. Sí, él decía que cierta polarización está bien, o sea, si no seríamos un partido único, está la política es Y si no, no pensar que el cambiaría otro nada. se equivoca, pero bueno, de una forma civilizada, También en es el mejor pensar de los casos. que uno se equivoca. También. Es bueno eso. Fede, ya te tuvimos como intendente de Montevideo, te tuvimos como ex dirigente de la diversidad, ahora te quiero hacer consultas como dirigente de la 1001, si se puede en tu rol, ¿sí? ¿Tá? Sí, no. La 1001 viene de lanzar un sublema común junto con la Amplia, Carolina Cose, junto con Constanza Moreira, junto con Michelini, que se llama Unidad para la Esperanza. ¿Cómo ves el rol de este sublema? ¿Para qué se construye? ¿Cuál es tu lugar ahí? Y mira, yo creo que ayer en la presentación también estaba el sublema común y también ayer se presentó el Senado común de parte de ese sublema. Y creo que hay algunas de estas características que decía recién que están por lo menos en el Senado común. Yo revisaba la lista ayer y mirás y hay una cantidad de gente que proviene de movimientos sociales. Y que para todos y todas la construcción de la política no es colectiva. La construcción de la política tiene un objetivo. Ese objetivo es transformar la realidad en el campo que te toca. Y eso es un diferencial enorme. Y el compromiso de hacerlo de forma colectiva, ¿no? Que creo que ese es un diferencial, creo que muy grande de acumulado que tiene esta tradición, por decirlo de una manera, y este acuerdo, ¿no? Porque quizás, y de vuelta, vivo pensando en el Senado común últimamente, quizás antes vos podías decir, bueno, la 1001 pura y dura, por decirlo de alguna manera, y bueno, uno sabía que tenía un compromiso con el movimiento sindical, una visión de clase clara, pero bueno, la agenda de derechos más o menos, no sabemos si la lleva tanto, por más que hubiéramos referentes que estuvieran ahí, cuál es el diálogo con los feminismos, de ese espacio. Y hablo de vuelta, desde una perspectiva de transformar la realidad, de una perspectiva vinculada a una trayectoria vinculada al movimiento. Sí, acá Y eso veo se da. en la primera línea, o sea, del Senado de la 1001 veo a Andrade y Ana Olivera. Andrade viene del movimiento sindical, del Zunca, Federico Graña, en presencia, y Lilian Abrasinca también, ¿no? Bueno, ahí hay parte de esa visión, se ve ya en la primera línea, y si mirás, Constanza, por más es un feminismo académico, Claro. vas a encontrar compañeras como Margarita Perkovich y Mariana Mazzotti que vienen de esa tradición, está el Turco Abdala, o sea, vas a encontrar un montón de personas El que turco son... Marcelo, no Washington, porque siempre discutimos que a la gente, para mí, es Vieron más que hay- conocido el otro, pero... Pero hay tres que se dicen turco, ¿no? Porque Y está el otro, Abdala, el Pablo, o sea, creo que todos es, podrían sí. ser el turco. Sí. 4 Fede Graña, 3 Turco Abdala, esto es muy complicado. 4 Que nos jamón y conocemos queso, todos. 3 Sí, de eso nos choclo, conocemos chao. todos. Total. Muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos mucho por haber estado acá. Ahora tenemos otra entrevista que no suele pasar, pero hoy tenemos que así apretarlos. Vamos arriba. ¿Pasaste bien? Pasé bárbaro. pasé Eso bárbaro. es lo que más nos importa en este programa. Así que muchas gracias y nada, suerte en el resto de tu gestión. Muchísimas En gracias todas y nos tus estamos cosas. viendo. Suerte en todas mis cosas. sí, Gracias. sí. Muy bien. Dale. Gracias. Y toma agua, Fede, eso es re importante. Sí. No se olviden de tomar agua. Hay que tomar agua, sí. Total. Está muy bien. Federico Graña con ustedes, muchísimas Uno de los gracias. Sí, uno de los 4. El que tiene más responsabilidad en la gestión pública, seguro. Seguramente, Este sí. es intendente de Montevideo interino.